Bienvenido a Neurocosmos. Soy Pablo Gómez Porro, soy neurólogo en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid y hoy vamos a hablar del Alzheimer, una enfermedad que afecta a una enorme cantidad de la población y que además se prevé que aumente a medida que pasan los años. Lo primero que tenemos que decir es que es la causa más frecuente de demencia. Al final del vídeo veremos si existen maneras de prevenirlo o de tratarlo. ¿Pero qué es una demencia? Bueno, llamamos demencia a la afectación de una o más funciones mentales como la memoria, la atención, el lenguaje o la orientación, que lleva a alterar la capacidad de las personas de vivir de forma autónoma e independiente. Por otra parte, existe un concepto que llamamos deterioro cognitivo leve y que hace referencia a la afectación más leve de las funciones mentales cuando aún no ha llegado a producir una pérdida de la independencia. Pues bien, el riesgo de tener Alzheimer aumenta dramáticamente con la edad, que es el factor de riesgo más importante, y tienen algo más de riesgo las mujeres. Además, todas las cosas que hacen envejecer el cerebro, como la hipertensión, la diabetes, fumar o la obesidad, también aumentan el riesgo de sufrirla. La mayoría de los casos de enfermedad de Alzheimer son lo que llamamos esporádicos, es decir, aparecen como consecuencia de la interrelación de unos factores biológicos o genéticos de las personas junto a unos factores externos. Que haya factores genéticos implicados no quiere decir que sea hereditaria y que se transmita irremediablemente de padres a hijos. Solo un 10% de los casos de enfermedad de Alzheimer sí que son hereditarios, y estos pacientes suelen comenzar mucho antes con los síntomas. En cualquier caso, tanto en los pacientes con las formas más frecuentes esporádicas como en las infrecuentes, las hereditarias, se produce una degeneración progresiva de las neuronas del cerebro, que suele comenzar por ciertas zonas específicas, dando lugar a la aparición de unos síntomas muy característicos. Esa degeneración tiene unos hallazgos que definen la enfermedad cuando se mira el cerebro de los pacientes al microscopio. El cerebro de las personas con Alzheimer se caracteriza por tener una proteína que llamamos beta-amiloide, acumulada en forma de placas alrededor de las neuronas. También tienen otra proteína que se llama tau, formando ovillos dentro de las neuronas. La primera zona del cerebro que empieza a fallar es el hipocampo, la estructura fundamental de la memoria. Metafóricamente, sería la zona que se encarga de formar las llaves para acceder a los recuerdos. Cuando se lesiona, los pacientes no pueden retener nueva información, les cuesta aprender cosas nuevas. Sin embargo, son capaces de acordarse de su pasado biográfico, de dónde nacieron, de su nombre o el nombre de sus padres, hasta fases avanzadas de la enfermedad. Esto es porque las llaves para acceder a esos recuerdos ya habían sido creadas antes de que fallara el hipocampo. Es frecuente notar que la persona empieza a repetir muchas veces el mismo comentario o hace muchas veces la misma pregunta, además de olvidarse de hechos que son importantes para sí mismo o de cosas que suceden fuera de la rutina y que previamente hubieran sido capaces de recordar. Por desgracia, la enfermedad no se queda estancada en el hipocampo, sino que sigue avanzando hacia otras zonas del cerebro, provocando así toda la constelación de síntomas que sufren las personas. Empieza a fallar la orientación en el tiempo, es decir, se olvidan de la fecha, del mes o del año, o pierden la relación temporal entre distintos hechos que les ocurren. También falla la orientación en espacio, pueden empezar teniendo dificultades para llegar a sitios nuevos o para llegar a sitios lejanos conocidos y a medida que avanza el cuadro, dificultad para orientarse en su propio vecindario o incluso en su casa. Es frecuente que falle también la capacidad para planificar, para organizarse, para razonar y poco a poco también se afecta el lenguaje. Tanto la capacidad para expresar palabras como para conocer su significado se ven afectadas con la evolución del Alzheimer. Un dato característico es la presencia de un síntoma que llamamos anosognosia y que significa ausencia de reconocimiento de la enfermedad. Esto implica que los pacientes no suelen ser conscientes de los problemas en las funciones mentales que están sufriendo, lo cual en muchas ocasiones hace que no sufran preocupación al respecto y que sean las personas que les rodean las que se alarmen al ver un cambio. Otros problemas que pueden tener estos pacientes es dificultad para realizar tareas que antes podían ejecutar sin problemas, como por ejemplo utilizar el mando de la televisión, utilizar un ordenador, utilizar o ser capaces de programar los electrodomésticos del domicilio. A medida que la degeneración neuronal avanza, puede potencialmente verse afectada cualquier función neurológica. Así, es frecuente que los pacientes desarrollen problemas de conducta, que se muestren muy irritables, ansiosos,
pueden tener delirios, pensar que les están robando las cosas, ocurriendo esto a veces como consecuencia de no acordarse de dónde las han dejado. La fase final de las personas con Alzheimer se produce cuando la muerte neuronal está presente en gran parte del cerebro, de manera que los pacientes no conocen a nadie, no hablan, no entienden, no recuerdan nada y finalmente también pierden capacidad de movimiento. Ver todo este proceso es muy doloroso para los seres queridos y esto puede ser aún peor si no se entiende lo que les está ocurriendo. El diagnóstico se basa en identificar esos datos típicos y en usar pruebas que te permiten demostrar la degeneración neuronal y las alteraciones de las proteínas descritas anteriormente. En cuanto a los tratamientos actuales, cabe decir que en España solo tenemos aprobados tratamientos sintomáticos, es decir, tratamientos que intentan dar un impulso a las funciones mentales, pero que no detienen el avance de la enfermedad. Por lo tanto, estos tratamientos pueden mejorar algo la memoria o la orientación, pero los pacientes seguirán empeorando. En los últimos años han aparecido nuevos fármacos que atacan a las proteínas implicadas en la enfermedad y es probable que hagamos un vídeo al respecto. Sin embargo, estos fármacos todavía no han sido aprobados en Europa, por lo que no podemos utilizarlos en el día a día en nuestros pacientes. Es fundamental entender que para disminuir al máximo el riesgo de sufrir enfermedad de Alzheimer hay que hacer todas esas cosas que disminuyen el envejecimiento neuronal y esto pasa por controlar la tensión arterial, la diabetes, el colesterol, no fumar, evitar la vida sedentaria, mantenerse mentalmente activo, evitar el aislamiento social y corregir los problemas de vista o de audición que pueden contribuir al aislamiento de las personas mayores. También es importante llevar una buena alimentación, especialmente rica en frutas, verduras y pescado azul, así como intentar tener un adecuado descanso. Como veis, esta es una enfermedad muy dura que provoca un irremediable empeoramiento progresivo de las funciones cognitivas de los pacientes y esto genera mucho sufrimiento en la familia y en las personas que les rodean. Este malestar se agrava por el desconocimiento o la incertidumbre, por lo que esperemos que este vídeo pueda ser útil de algún modo. Dejad preguntas en los comentarios, dejad sugerencias para futuros vídeos, no olvidéis suscribiros y un saludo a todos.